Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de identidad y la segunda parte de linaje escogido. El día de ayer, en la perla de mediodía, comenzamos a compartir acerca de que nuestra identidad era linaje escogido, y eso significa hijos de Dios y escogidos de Dios entre otros muchos. Todo ello se agiganta a la luz de lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, y dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En primer lugar, la palabra de Dios, lo que este pasaje nos quiere decir es que no seremos sabios según la carne, pero somos sabios según Dios. No seremos poderosos según la carne, pero somos poderosos en Dios. No seremos nobles según la carne, pero somos nobles en Dios, somos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Ya no somos lo necio del mundo, ya no somos lo débil del mundo, ya no somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso éramos antes, ahora ya no. Ya no somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de amor. Pero todo ello es para que no es para que nos jactemos, es más bien para recordar que es por la gracia de Dios que somos lo que somos, y caminar en humildad. No es para que seamos agradecidos con Dios. Primera de Timoteo 5:18 nos recuerda que seamos agradecidos por Dios todo el tiempo, que vivamos en agradecimiento a Él, porque esa es su voluntad para con nosotros. Y además, aunque no lo entendamos quizá en este momento, pero lo vamos a llegar a entender en el transcurso del tiempo, realmente éramos lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo débil, éramos lo despreciable del mundo, y de ahí nos sacó el Señor y nos trajo de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos hizo hijos de Dios, nos adoptó. Él no solo nos salvó, que hubiera sido más que suficiente. Él, además de salvarnos, nos hizo hijos de Él, ¿no? Y nos está reconstruyendo a su imagen y a su semejanza. Realmente es un privilegio, y como dice la palabra, no es para que nos jactemos, no es para que nos gloriemos de eso, sino que para que seamos agradecidos por un lado, y por el otro lado para que seamos adoradores de Él en espíritu y en verdad. La palabra dice en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y nosotros tenemos el privilegio de poder ser esos adoradores que Él busca. Si verdaderamente estamos agradecidos con Él, pues lo menos que podemos hacer es darle ese gusto de ser lo que Él está buscando, de ser esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo somos adoradores, o cómo podemos ser adoradores en espíritu y en verdad? Cumpliendo el mandamiento que Dios nos da con respecto a honrar a los padres. Si Él es nuestro Padre, entonces nuestra responsabilidad es y nuestro deber de amor es honrarlo, y además de
cuando le honramos, tenemos la bendición de que Él nos va a dar larga vida y nos va a ir bien, de acuerdo a lo que nos enseña su palabra en Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si vamos a honrar, si somos llamados a honrar a nuestros padres terrenales, cuanto más no somos llamados a honrarle a Él. Por el otro lado, ese mandamiento lo repite Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, también nos reitera ese mandamiento. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, cuanto más a Dios, ¿no? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué es honrar? ¿Qué es honrar a Dios y honrar a nuestros padres? Primero que nada, es agradecerle a Dios por todas sus bendiciones. 1 Timoteo 5:18 dice la palabra que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Salmo 100, versículo 4, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Porque Dios nos ha dado, además de gracia, además de misericordia, nos ha dado gracia. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí en este pasaje vemos otras características de nuestra identidad en Cristo Jesús: bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, santos y sin mancha delante de Él, predestinados, adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia, aceptos en Él, redimidos por su sangre, y enriquecidos en toda sabiduría e inteligencia. O sea, tenemos tantos motivos para agradecerle al Señor, porque además de su misericordia nos ha dado su gracia. Por el otro lado, también somos dice la palabra que somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Una manera de honrarlo es que las personas que vivamos de acuerdo a cómo nos dirige la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, para que todos vean las buenas obras que Él hace a través de nosotros y lo glorifiquen a Él. Y parte de la alabanza es ser un adorador. Dice la palabra, como ya mencioné en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que somos que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y en el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, que mencioné, dice varias veces que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice en el capítulo, en el versículo, vamos a ver, en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y también en el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y todavía en el versículo número
perdón, lo perdí, pero 3 veces en ese pasaje de Efesios 1 dice la palabra que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de las riquezas de su gracia. No solo alabarle a Él, sino ser para la alabanza de Él. Que a través de nuestras vidas, a través de honrarlo con nuestras vidas. Recordemos que también el Salmo 104 nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, y la alabanza es el reconocimiento de quién Él es y el reconocimiento de lo que Él hace en nuestras vidas. No solo tener agradecimiento, sino también alabarle. Eso es una forma de honrarle, y por sobre todo le honramos cuando somos sujetos y le obedecemos. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16 que como hijos obedientes seamos santos así como Él es santo. O sea, no solo se trata de ser hijo de Dios, se trata de vivir como hijo de Dios, y vivir, el ser linaje escogido implica vivir como un hijo de Dios, y vivir como un hijo de Dios es vivir en obediencia a su palabra. Recordemos lo que nos dice también el Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. La calidad de hijos viene porque porque reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. La palabra en Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que creemos en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es ser hechos hijos de Dios y otra cosa es vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios es vivir en la obediencia, y vivir en la obediencia es para nuestra conveniencia, no es para la conveniencia de Dios, es para nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque si vivimos en la obediencia, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que si obedecemos sus mandamientos vendrán sobre nosotros todas las bendiciones de Él y nos alcanzarán, por un lado. Y por el otro lado, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia es vivir en la obediencia a la palabra de Dios, de tal manera que el ser linaje escogido es un privilegio, el ser hijo de Dios es un privilegio que implica un sinfín de bendiciones, pero también implica una respuesta de parte de nosotros, y la respuesta nuestra es honrarle a Él, y le honramos a través de nuestra obediencia y sujeción, a través del agradecimiento, a través de la alabanza y a través también de hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ser hijo de Dios es un privilegio tremendo, implica una transformación de nuestras vidas. Recordemos que 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Pasó que éramos los necios del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no era, y ahora hemos pasado al enorme privilegio de ser hijos de Dios, y no por nada que haya en nosotros, sino porque Dios así le plació, porque Dios así lo determinó, porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos amó y nos predestinó para ser adoptados hijos de Él, pero también para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que la respuesta a ese privilegio de ser hijos de Dios es amarle con todo nuestro ser, y amarle, que es el primer mandamiento y el más importante mandamiento de toda la palabra. Y amarle con todo nuestro ser es vivir de acuerdo a cómo Él nos lo ha determinado y enseñado a través de la palabra. Dice Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, que si nosotros le amamos a Él, obedeceremos sus mandamientos, y Él nos da su Espíritu Santo para ayudarnos precisamente a ello. Así que vivir el ser hijo de Dios es un privilegio, un regalo
que implica todas las bendiciones del cielo, pero también implica una responsabilidad, y es vivir como hijos de Dios. Cuando vivimos como hijos de Dios, el cumplimiento, vamos a ver el cumplimiento constante de todas sus promesas, vamos a ver una vida transformada, una vida en plenitud, una vida en victoria, una vida en bendición. Vamos a ver realmente, vamos a ver manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas sobre cada uno de nosotros, pero necesitamos vivir desde esa identidad, ya no vivir desde la identidad que nos da el mundo, que nos dan las demás personas, incluso ya la identidad que nosotros podríamos pensar acerca de nosotros mismos, sino pensar lo que Dios dice que somos, porque la verdad es la palabra de Dios, la verdad es lo que Dios dice, por lo tanto nuestra identidad verdadera es lo que Dios dice que somos, y somos hijos de Dios, somos linaje escogido para bendición nuestra y también para la alabanza de la gloria de Dios y la obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese privilegio maravilloso que tenemos de ser hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, porque no es por ningún merecimiento y no es para que nos jactemos de ello, Señor, sino que es para que vivamos en ti, Señor, para que vivamos honrándote a ti a través de nuestro agradecimiento, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra obediencia y a través, Señor, de contar todas tus maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor, para que otros te conozcan, para que otros también vengan a ser hijos tuyos mediante el conocimiento de Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a vivir como hijos tuyos cada día, Señor, santos y sin mancha delante de ti, aceptados con plena aceptación en ti, Señor, bendecidos con toda bendición espiritual y haciendo, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, cumpliendo tus propósitos, Señor, porque tu palabra también dice que no solo somos salvos, Señor, por la gracia, por medio de la fe, sino también somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Gracias, Señor, por darnos una nueva identidad. Gracias, Señor, por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por toda bendición que implica el ser hijo tuyo, Padre. Gracias, Señor, por esas riquezas de tu gracia sobre cada uno de nosotros, Padre. Y, Señor, solo te pedimos que tu Espíritu Santo revele cada día más en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, ese privilegio de ser hijos tuyos y lo que significa y lo que implica, Señor, el ser hijos tuyos, Señor. Y todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por todas tus bendiciones que has preparado para nosotros en este día, Señor, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti, sea para la gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra y de todos los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por ese privilegio maravilloso de ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchas gracias por conectarse y, si Dios lo permite, por la tarde estaremos compartiendo otro pasaje de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, así que desde ya les invitamos a conectarse. Bendiciones y un abrazo para cada uno y muchísimas gracias por conectarse a estas transmisiones. Bendiciones.